Como algunos hospitales públicos, se blindan y bloquean las quejas y denuncias desde su interior. Las restricciones también afectan a pacientes y familiares. La selección de los miembros del Consejo de la Judicatura suma críticas. La candidata María Emilia Grijalva renunció a este proceso, cuestionando cómo la comisión técnica desechó los cuestionamientos hacia los principales postulantes. El incendio en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas ha consumido el equivalente a casi 2.000 canchas de fútbol y tras 5 días, 100 bomberos, guardaparques y voluntarios no logran apagarlo. La policía asegura que el periodista asesinado dentro de su vivienda en el norte de Guayaquil no recibió amenazas y descarta que el crimen esté vinculado con su trabajo. Los autos chinos son los más vendidos en el Ecuador y por primera vez representan más del 50% de las ventas totales de vehículos. Este fin de semana serán acuartelados 4.5 millones de reservistas de Venezuela. Es la respuesta de Nicolás Maduro a la movilización de fuerzas militares estadounidenses hacia el Caribe. Por primera vez en la historia de la Copa Libertadores, 8 campeones de ediciones anteriores disputarán los cuartos de final. 4 son brasileños, 3 argentinos y el octavo es Liga de Quito. La tarántula pollera, de hasta 22 centímetros, habita en la selva virgen San Virgilio en Pastaza. Ecuaterra recorre esta reserva de 2.542 hectáreas, resguardada por 87 familias quichuas. Las noticias en Televistazo, con María Isabel de Leve y Pedro Jiménez. De agosto de 2025. La falta de medicamentos e insumos es uno de los más graves síntomas que padecen los hospitales públicos del país. Hola a todos. La corrupción y las malas administraciones los han llevado a tocar fondo. Lo examinamos enseguida en nuestra serie especial. Salud. Hospitales a la deriva. La crisis en los hospitales públicos la viven los pacientes que no tienen acceso a medicamentos e insumos, mientras algunas casas de salud intentan ocultar su real situación. También hay escasez de personal de salud y en contraste sobran guardias y sistemas de seguridad para blindar estos centros. Hernán Higuera muestra el panorama. En los últimos días el país ha visualizado la crisis de los hospitales públicos que, por la corrupción y malas administraciones, llegó a tocar fondo. Esta semana se han tomado 2 medidas de lo que parece es un plan de rescate. El gobierno ensayó la militarización de 3 administraciones en hospitales de Guayaquil y ha creado un Comité Nacional de Salud Pública, medidas cuyos resultados están por verse. Todo eso en medio de un blindaje que impide conocer más detalles de lo que sucede dentro de los hospitales. Pedidos de información, entrevistas y datos que deberían ser públicos son negados por el Ministerio de Salud y pese a ser edificios públicos, el simple ingreso a la Casa de Salud está controlado y para los medios de comunicación restringido. En el Hospital de Niños Vaca Ortiz, por ejemplo, 10 guardias de la empresa Priva Norte rodean el perímetro y se instalan en cada entrada. En unas hasta 2, 3 y 4 guardias. Tienen la disposición de actuar ante la mínima alerta. Que me dijeron a mí que no pueden ingresar, por favor. ¿Cuál es la razón? ¿Me puede decir? Este es un hospital yo público. Sé que es un hospital público, pero a mí yo recibo órdenes que no pueden ingresar. Por favor. Son entrevistas fuera del hospital, a menos que tengan una autorización por escrita de la parte de comunicación de aquí del hospital, por favor. Este es un hospital de referencia nacional que en el 2024, según su informe de rendición de cuentas, atendió a 147.366 niños ese año. Muchos llegan de provincias en donde no pueden ser atendidos por las falencias de los hospitales.
Rosa y Rodolfo han llegado desde Sucumbíos por cuarta vez. Buscan tratamiento para su pequeño con un tumor maligno en la pierna. Le han dado citas, pero no soluciones. Tendrán que volver. 10 de septiembre me dieron para hacer traumatología. Eso lo va a hacer. 2 viajes, en este será 3 viajes. En los 3 viajes ojalá pues ya nos ayuden los doctores a salir más rápido. Ellos se atreven a contar su historia mientras el personal de seguridad toma fotografías de lejos. Otra madre se acerca para mostrar que hace meses no tiene medicación para su hija. De inmediato esta persona que estaba dentro del hospital llega a fotografiar e intentar escucharla. Que se enfoquen en dar atención por la prioridad más que todo de los niños. Con esa acción infunden miedo. El mismo miedo hay adentro. Los médicos y enfermeras no pueden hablar. Según cuentan, sus pasos son monitoreados con cámaras de video instaladas en todos los rincones del hospital. El blindaje es total. Orden. Otro hospital hermético es el Francisco y Casa Bustamante en Guayaquil. Padres de familia y médicos denuncian que son amenazados con retaliaciones si revelan, por ejemplo, que falta medicinas para tratamientos oncológicos. La vancomicina, que es para tratar lo que son las infecciones o los tipos de bacterias que muchas veces los niños contraen. Y también corticoides, que eso es un tratamiento que a veces ellos sí necesitan por el tema de sus quimioterapias. O que los equipos son inservibles en una de las 2 áreas de neonatología. O que hasta el martes estaba prohibido recibir pacientes por emergencia. Las madres o padres esperan encontrar alivio para sus hijos. Algunos pasan noches enteras en la calle, expuestos ante un blindaje que también les causa indignación y resentimiento. Así los familiares de los pacientes se convierten en afectados colaterales de esta crisis de salud que impacta de 1000 formas. Renuncia a otra postulante al Consejo de la Judicatura. María Emilia Grijalva, de la terna de la Asamblea, en su carta habla de un proceso altamente cuestionado y critica el archivo de todas las impugnaciones. Informa Jacqueline Rodas. El proceso para elegir al próximo Consejo de la Judicatura sigue coleccionando cuestionamientos. Esta vez fue el de María Emilia Grijalva, integrante de la terna enviada por la Asamblea Nacional. Grijalva renunció a la postulación y en el oficio enviado al Consejo de Participación habla de un proceso ampliamente cuestionado, en el que se rechazaron todas las impugnaciones con criterios excesivamente formalistas hacia varias y sorprendentemente laxos para otras, situación que ha afectado mi confianza en este proceso. En esa terna está la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien ya se da por ganadora. En mis últimas tareas como ministra. Aunque el proceso aún no termina. A más tardar los primeros días del mes de septiembre, el Pleno de la Asamblea Nacional estará posesionando a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Dijo Ministerio del Trabajo? Sí, y con bases sólidas. María Emilia Grijalva no es la única concursante que renuncia. Ya lo hizo el mes pasado el juez Marco Rodríguez, propuesto por la Corte Nacional para ser presidente del Consejo de la Judicatura. En su carta dijo que no hay garantías de que primen los méritos, experiencia y conocimiento en la elección, sobre todo por la jugada del Consejo de Participación, que eliminó un nombre de la terna de la Corte e incluyó a Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, quien se perfila para quedarse en el cargo hasta 2031. Los impugnantes también presentaron quejas para que se revea el archivo de los 19 cuestionamientos, 5 de ellos en contra de Godoy. Esta tarde el Consejo de Participación conocerá el informe de la Comisión Técnica, que bloqueó las audiencias de impugnación. El organismo tiene la decisión final. Incendios. La amenaza vuelve. El incendio en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas cumple 5 días activo y ha consumido hasta ahora 1.485 hectáreas de vegetación. 2 frentes siguen encendidos, uno en Pantaví, a los pies del Cerro Yanaurco, y el otro en Buenos Aires de Urcuquí. Más de 100 bomberos, guardaparques y comuneros intentan contenerlo con una estrategia extrema: aplicar fuego controlado. Cristian Tinajero con el reporte.
Este es el quinto día consecutivo en que más de 100 bomberos, guardaparques y comuneros combaten las llamas en el páramo de Piñán, dentro del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Hasta este viernes, el incendio ha arrasado 1.485 hectáreas de vegetación, el equivalente a casi 2.000 canchas de fútbol. 2 focos siguen encendidos, uno en el flanco oriental, a los pies del cerro Yanaurco. El miércoles había sido controlado, pero se reactivó y consumió toda la montaña. El otro avanza a 4.000 metros de altura, en la parroquia Buenos Aires de Urcuquí, donde los fuertes vientos complican las labores de extinción. Hemos registrado vientos de 20, 30, hasta 40 kilómetros por hora, justamente precisamente al mediodía, que son los vientos más fuertes. Giovanni Zamora, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y jefe del operativo interinstitucional, explicó que este viernes aplicaron la estrategia de fuego controlado. Esta consiste en encender una línea de llamas en dirección al viento para que se una al incendio principal, consuma el material combustible y detenga la propagación. Frente a la magnitud del siniestro, la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, convocó a sus bases para que acudan con implementos y refuercen los trabajos de liquidación de este incendio, el más grande reportado este año en el país. Luego de la extradición de alias Fito, Ecuador concretó un segundo envío de narcotraficantes a Estados Unidos. Esta vez a 2 sujetos requeridos desde 2018. Según la policía ecuatoriana, estos ocuparon el lugar de alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano. Fabiola Santana amplía la información. La segunda extradición desde Ecuador hacia Estados Unidos se concretó este jueves. La policía entregó a Omar Auseno Burgos, alias Llanero, y su pareja Nirama Chávez, narcotraficantes con alcance transnacional, al punto de convertirse, según la policía, en el reemplazo de alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, detenido en 2017 en Colombia y extraditado a Estados Unidos un año después. Llanero y Nirama son una pareja colombiana que se radicó en Sucumbíos en 2001 tras escapar de la violencia generada por la guerra entre las FARC y el Estado colombiano. En Ecuador accedieron a visas de refugiados. 8 años después entraron al radar de las autoridades por sus vínculos con una red de información y abastecimiento del Frente 48 de las FARC, que operaba en las fronteras de Colombia y Ecuador con cultivos ilícitos y laboratorios. Con apoyo de este grupo guerrillero y del clan Los Narváez de Colombia, exportaban cocaína. Según las investigaciones, Nirama se encargaba del acopio y distribución y Llanero de la logística y transporte marítimo hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Por eso son requeridos por ese último país desde 2018. Ahí fueron declarados fugitivos y se extendió el pedido de extradición después de ser acusados en Florida por conspiración para distribuir cocaína con conocimiento de que sería importada a territorio estadounidense. Se mantuvieron ocultos hasta finales de febrero de este año, cuando fueron capturados en Cascales, Sucumbíos, en una intervención liderada por Ecuador, acompañada por Colombia y Estados Unidos. El 2 de julio, la Corte Nacional de Justicia dio luz verde para su extradición, que se concretó este jueves desde el aeropuerto de Quito, en medio de un fuerte operativo que incluyó a la Interpol, Unidad de Investigación Antidrogas y equipos tácticos del GEMA y mantenimiento del orden. Un nuevo atentado se registró esta madrugada en Colombia. Un artefacto explosivo fue detonado en el municipio de Florencia, capital de Caquetá. El ataque ocurrió un día después de que otros atentados dejaran como saldo 18 muertos y 69 heridos en 2 puntos del país. Ileana Suárez con la información. A las 3 de la madrugada, una explosión sacudió el centro del municipio de Florencia, capital del departamento colombiano de Caquetá. Un artefacto explotó en una esquina al pie de locales comerciales y a pocos metros de la alcaldía. Horas antes circularon audios en redes sociales y en grupos de WhatsApp en los que se advertía a la ciudadanía que evitara acudir a esa zona. Ocurre un día después de que Colombia viviera una jornada de terror que dejó 18 muertos en 2 ataques.
Y luego un camión bomba fue activado cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, matando a 6 personas. Las autoridades hallaron un segundo camión que no llegó a estallar. El Ministerio de Defensa de Colombia atribuyó el ataque a las disidencias de las FARC, específicamente al Frente Jaime Martínez, que opera en departamentos del sur, el este y occidente del país. Y sus bandas. El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno declarará a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo como organizaciones terroristas, cuya actividad tiene a Colombia convulsionada. En enero, un enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC dejó 60 muertos y más de 60.000 personas desplazadas en la región del Catatumbo. Otros combates en Cauca, Guaviare, sur de Córdoba, Magdalena Medio y César se dieron por disputas territoriales. Cuando Petro inició su mandato en agosto de 2022, prometió consolidar la paz, dialogando con todos los actores del conflicto colombiano. Pero en cada uno de los acercamientos enfrentó múltiples crisis, por lo que estos grupos retomaron los secuestros y los ataques contra la infraestructura policial, militar y civil. Un periodista fue asesinado dentro de su casa en el norte de Guayaquil. La policía descarta que el crimen esté vinculado con su trabajo. Merlin Ochoa con los detalles. En la sexta etapa de la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil, la noticia del asesinato del periodista Javier Ramos, de 43 años, estremeció a vecinos y colegas. Ramos, quien trabajaba desde hace 18 años en Diario El Universo, fue encontrado sin vida en la habitación del apartamento que arrendaba. Vivía solo en el tercer piso de este edificio. Los uniformados presumen que el victimario era alguien conocido, pues las 2 puertas de acceso al inmueble no fueron forzadas. La alerta surgió cuando no llegó a trabajar ni respondió llamadas. Anoche, un compañero dio aviso y un familiar acudió al domicilio y descubrió la tragedia. Según los reportes, el periodista fue atacado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. El cuerpo presentaba heridas en la espalda causadas con una tijera. Agentes de la policía confirmaron a Televistazo que las primeras investigaciones descartan que el crimen esté vinculado a su labor, pues no existen denuncias ni alertas de riesgo en su contra. El agresor únicamente se llevó el celular del periodista. La casa no tenía un sistema de grabación, pero el edificio está en medio de 2 centros comerciales que están rodeados de cámaras de seguridad. Con dichas imágenes están tratando de identificar a la última persona que ingresó al apartamento. El asesinato de Ramos, quien era parte del equipo de la sección Informes, donde realizaba temas de investigación, generó múltiples pronunciamientos. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia expresó sus condolencias en redes sociales. Fundamedios condenó el crimen y recordó que es el segundo periodista asesinado en el 2025. Y Fundación Periodistas Sin Cadenas lamentó la pérdida y pidió a las autoridades investigar a fondo. Esta madrugada un auto se incendió con 2 personas dentro en la avenida Simón Bolívar, a la altura del Parque Metropolitano, en el sur de Quito. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el vehículo perdió pista, chocó contra un árbol y se incendió tras el impacto. La vía permaneció cerrada mientras agentes del SIAT investigaban las causas del siniestro y Medicina Legal realizaba el levantamiento de los cuerpos incinerados. La emergencia ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Los autos chinos son los más vendidos en Ecuador y por primera vez superan el 50% de las ventas a nivel nacional. El precio y la tecnología son 2 de los temas que más influyen a la hora de escoger esos autos. Por primera vez, la mayoría de carros vendidos en el país son chinos. En julio se compraron 6.003 vehículos nuevos de ese origen. Es el 52% del total de automotores vendidos de ese mes, 11.585 según cifras de la Cámara de la Industria Automotriz SINAE. Están incluidos automóviles a combustión y eléctricos, aunque la participación de estos últimos es mínima. En el año 2017, los vehículos chinos representaban el 3.8% de las ventas y hoy, en el último mes que hemos registrado, hemos llegado al 52% de ventas, pero en un proceso sostenido.
Dos factores inciden para que los ecuatorianos elijan carros chinos frente a otros disponibles en el mercado: el precio y la tecnología. Es más barato producir en China porque sus fábricas concentran altos volúmenes de producción. La mano de obra es menos costosa, tienen apoyo estatal y subsidios y usan tecnología avanzada para automatizar procesos. Ellos tienen toda una cadena de subsidios, toda una cadena de normas laborales. Por ejemplo, ellos no descansan los sábados, no hay sobresueldos los domingos, la gente trabaja casi toda la semana. Es una cultura distinta. Es la razón por la que los precios de esos vehículos son más competitivos, además de que los vehículos chinos ahora se benefician del Tratado de Libre Comercio que el Ecuador firmó con ese país. Con esta configuración del mercado, la venta de vehículos ensamblados en el país y de otras nacionalidades cae. Mientras los vehículos chinos han venido ganando participación de mercado, ¿no es cierto?, los vehículos ensamblados en el país, en cambio, tienen exactamente la tendencia contraria. Es decir, lo que se ve claramente es un desplazamiento de la producción nacional hacia la importación de vehículos de la China. 2/3 de los carros chinos que se venden en el Ecuador son de marcas propias de ese país, pero el resto son de marcas de terceros países que los fabrican en China. La calificadora de riesgos Standard & Poor's mejoró la calificación de perspectiva de Ecuador, que pasó de negativa a estable. Sin embargo, mantiene la consideración de riesgo para la deuda ecuatoriana. Según la empresa estadounidense, se espera que el gobierno continúe con la política de ajustes a la que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, considerando el complejo escenario que se le avecina al país en 2026. La calificadora de riesgo Standard & Poor's modificó su criterio sobre la perspectiva de Ecuador. Pasó de negativa a estable. Eso significa, de acuerdo a la entidad, que no hay factores que sugieran una mejoría, pero tampoco un deterioro significativo en la solvencia del país, por factores económicos, políticos o de gestión financiera, en el corto o mediano plazo. Es una mejoría sin duda, pero lejos está de ser motivo para una fiesta. De hecho, la deuda ecuatoriana mantiene sus calificaciones de corto y largo plazo en B y B negativo, es decir, consideran que hay riesgo de incumplimiento significativo. Que la calificación de perspectiva mejore tiene algunas razones. La principal es el financiamiento externo que recibe el país, que permite que se apuntale la liquidez requerida para no incumplir con el pago de la deuda externa. Y sobre ese financiamiento tiene un rol fundamental la ampliación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que compromete al país a mejorar sus cuentas públicas por medio de un ajuste del 6,6% del Producto Interno Bruto hasta el 2028. Otros elementos que inciden en la mejora de la calificación de perspectiva son el superávit comercial no petrolero que se registró en el primer semestre de este año, el ingreso de remesas en volúmenes históricos, así como los 8.800 millones de dólares que hay en reservas internacionales. Ahora, la calificadora de riesgo espera que en el mediano plazo el gobierno continúe con sus políticas de reducción progresiva de subsidios a los combustibles, pero también de los subsidios eléctricos, que se revisen las exenciones que configuran el gasto fiscal, que se continúe con el recorte de la burocracia. No se trata de exigencias, es que el 97% del gasto del país se va en salarios, pensiones, subsidios y pago de intereses. Entonces el ajuste no tiene muchos caminos. A eso se suman dos hechos, que desde enero del próximo año se debe comenzar a pagar las amortizaciones de los bonos 2030, lo que llevará los pagos de deuda externa a los 4.000 millones de dólares, y que el dinero que llegará del Fondo Monetario Internacional en 2026, 562 millones, no alcanzarán para cubrir el monto que al mismo fondo se le debe pagar. Una multitud de socios de la cooperativa CREA se agolpó este viernes en la matriz en Cuenca en busca de respuestas sobre la devolución de sus ahorros. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria anunció que 15 cooperativas se encargarán de manejar los depósitos superiores a $32.000, pero la falta de información exacta mantiene la incertidumbre entre los afectados. Una larga fila de cerca de 1.500 personas se formó esta mañana fuera de la agencia matriz de la cooperativa CREA en el sur de Cuenca.
Los socios acudieron tras el anuncio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de que hoy publicaría la lista de 15 cooperativas encargadas de devolver los depósitos de quienes mantenían montos superiores a $32.000. Tras el proceso de liquidación forzosa, esas 15 entidades deberán devolver alrededor de $88 millones, correspondientes a unas 2.000 operaciones. Según la superintendencia, los usuarios pueden consultar en qué institución se hará su devolución en la página web de CREA, reactivada para este fin, o acercarse con su cédula a la agencia matriz. Sin embargo, al menos 10 socios consultados por Televistazo aseguraron que no recibieron información. Indicaron que directivos de la cooperativa les dijeron que recién en 15 días se dará a conocer a qué entidad fueron transferidos sus fondos. En 2 semanas tengo que venir a ver aquí mismo para a ver a dónde me designan, a qué cooperativa. La superintendencia no quiso pronunciarse al respecto y en la página web el único mensaje que les aparecía señalaba que sus operaciones continúan en validación con COSEDE. Esté pendiente de los canales de comunicación. Ese mensaje generó aún más confusión entre los depositantes, ya que la Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE será la encargada de devolver los ahorros a los 75.000 socios, que tienen montos de hasta $32.000. Ellos representan el 98% de los usuarios, e incluso para ellos, el cronograma para esas devoluciones aún no está disponible. Según la superintendencia, la próxima semana se publicará el calendario con los detalles para este grupo. Mundo. Nicolás Maduro llama al acuartelamiento masivo de reservistas y milicias populares para este fin de semana. Activa así un plan de defensa ante la presencia naval de Estados Unidos en el sur del Caribe y los temores de una acción militar para sacarlo del poder. Cuarteles militares y plazas públicas serán también escenarios del alistamiento de brigadas civiles armadas. Nicolás Maduro activa un plan de defensa del régimen. Esta semana anunció la movilización de 4.5 millones de milicianos y eso incluye a civiles integrantes de brigadas populares. Ahora pone fecha al alistamiento de esas milicias. Será el sábado y el domingo. Llamo a filas a todos los milicianos, milicianas, reservistas y a todo el pueblo que quiera alistarse y ponerse en filas. Personal civil ha recibido armas por parte del gobierno en más de una ocasión, pero analistas dudan de que pueda armar a más de 4 millones de personas para el plan de defensa de la soberanía, que ayer recibió el apoyo político de la Asamblea venezolana, totalmente controlada por el chavismo. El régimen de Maduro se ve amenazado por el desplazamiento de unidades navales e infantes de marina de Estados Unidos para una operación militar contra el narcotráfico en el Caribe. Han hablado de ir tras la actividad del Cartel de los Soles, operado, según Washington, por militares del régimen venezolano, y señalan a Maduro como su líder. La dictadura venezolana es también un objetivo del Departamento de Estado, y según versiones atribuidas al senador republicano Bernie Moreno, la presión política, diplomática y militar hará que Maduro se aparte del poder este año. El presidente Donald Trump visitó una sede de la policía en uno de los vecindarios de Washington con mayores índices de criminalidad, a unos 6.4 kilómetros de la Casa Blanca. Allí se reunió con miembros de las fuerzas del orden para agradecerles por su labor. También expresó que ampliaría la presencia de la Guardia Nacional a otras jurisdicciones. La semana pasada, Trump decidió que el gobierno federal asumiera el control del Departamento de Policía del Distrito de Columbia y desplegó decenas de efectivos de la Guardia Nacional para reducir la delincuencia. También en Estados Unidos, el FBI allanó la casa en Maryland y la oficina en Washington de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, investigado por posible mal manejo de información clasificada. Bolton, quien fue despedido en 2019, se convirtió en un duro crítico de Trump y escribió un libro polémico sobre su paso por la Casa Blanca. Aunque no ha sido detenido ni acusado, la acción es considerada la más visible contra un opositor del mandatario republicano y genera inquietud sobre el uso de su poder para perseguir a sus detractores.